Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a todos los presentes, a todos los niños. Dios bendiga a nuestra hermana Esther, amén. Damos gracias a Dios porque estamos en este lugar, amén. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, niños y los padres, adultos que están aquí. Dios les bendiga a cada uno de ustedes también, y Dios bendiga a todos los que están ahí en su casa. Que el Señor también, verdad, sea ahí con ustedes en toda esta transmisión, el tiempo que nos acompañen, y a todos los que vean este servicio, verdad, que el Señor también sea con ellos. Vamos a ponernos todos de pie, vamos a dar una oración al Señor de gratitud. Sabemos que Él ya está con nosotros, ya nos ha bendecido desde temprano que pudimos abrir nuestros ojos. Gracias, amén, a Dios por ese privilegio de tener la vida, la paz y la salud. Así que todos vamos a hacer una oración. Yo le voy a invitar a todos los niños que quieran pasar ahí a las bancas de enfrente, sentarse acá enfrente, pueden sentarse aquí enfrente. Y hermanos adultos, diríjanos en esta oración, amén, para que todo lo que se haga sea agradable a Dios y que cada presente podamos ser edificados los unos a los otros, amén. Así que todos juntos vamos a elevar nuestra voz. Gracias por este día. Padre, damos gracias por este día, gracias Señor por este bendito Dios. Te pedimos Jehová que tú te pongas tu poder en este servicio. Derrama tu gloria, oh Dios, y abajo lo que estorba, oh Dios. Derrama, oh Dios, tu Espíritu Santo sobre cada niño, sobre cada persona, sobre cada mente, oh Dios. Glorifícate, oh Dios, por tu poder en nuestras vidas, Padre. Que tú seas, Señor, exaltado en cualquier cosa que hagamos en este servicio. Todos los que vayan a participar, santifícalos, Padre. Para ti, oh Dios, la honra y gloria. En el nombre de Jesús, bendícenos, Padre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar su asiento cada uno de ustedes y gracias a Dios, amén, porque hoy es un servicio de niños, una vez al mes. A veces se pasa como un poco largo y a veces se pasa como un poco rápido. Ya cuando vemos decimos, wow, ya otra vez es servicio de niños, amén. Y hay que aprovecharlo al máximo, niños, padres, porque solamente lo tenemos una vez al mes, amén. Así que vamos a abrir nuestro corazón para que Dios nos ayude a aprender de su palabra. A través de los cantos también nos ayude a aprender a adorarle. Y de todo lo que podamos hacer aquí, nuestros hermanos, seamos edificados. Y yo tengo un versículo allá atrás, y yo sé que ya lo miraron algunos, para los niños. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Y hoy vamos a estar hablando un poco, vamos ahorita a escuchar un tiempo de la palabra de Dios. Amén. Vamos a estar hablando, y este versículo se encuentra ya en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 11. Y vamos a estar escuchando un poco de la palabra de Dios. ¿Qué Dios nos podemos aprender de la palabra de Dios en este tiempo? Hemos escuchado en otras predicaciones, en otros tiempos. Una vez nuestra hermana Carla nos habló acerca de las ovejitas. No sé cuántos se acuerdan, los hermanos adultos, ¿se acuerdan cuando la hermana Carla nos trajo una predicación? Y nos habló mucho de las ovejas, sus características, lo que ellas necesitaban, muchas cosas, detalles que ella nos dio. Y después el hermano pastor, el hermano Josías, también nos habló, no hace muy poco, acerca también de las ovejitas, cómo escuchan y reconocen la voz del pastor, ¿verdad? Y a veces las ovejitas, hemos hablado, las ovejas se hacen comparación que somos nosotros, la iglesia. Ustedes, tóquese así su cabeza usted, diga, yo soy una oveja del Señor. O sea, somos un siervo, ¿verdad? Del Señor. Entonces se hace esa comparación de que las ovejitas son la iglesia, el rebaño de Jesús. Y hemos escuchado mucho a veces de las ovejas, ¿verdad? Que las ovejas que tienen que hacer, tienen que obedecer al pastor, lo que tienen que comer, porque si no comen se enferman, etcétera, 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 etcétera. Pero hoy nos vamos a enfocar acerca de ese pastor. Y nuestro tema es este. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. ¿Quién dijo estas palabras? La dijo el Señor Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Solamente hay un buen pastor.
Nadie más tiene ese título de llevar el buen pastor, sino solamente el Señor Jesús. Y vamos a estar hablando, ¿verdad?, un poquito acerca de este buen pastor. Porque hoy en día, niños, adultos, hemos visto que hay muchos pastores. En todo el mundo hay muchos pastores, ¿verdad? Un pastor es aquel que está encargado de una iglesia. Hay muchos, y a veces hemos oído, vamos a escuchar que hay pastor de jóvenes, o yo no he escuchado nada, pero sí he escuchado pastor de jóvenes. Y se dice que hay pastores que se les paga un dinero. Yo una vez miraba en el periódico y miraba que se decía que se necesitaba un pastor o uno que encargara. No iba a ser el principal, pero iba a ser como el segundo del pastor, que con sueldo. Hay pastores que se les paga un dinero, como un trabajo físico. Hay pastores, ¿verdad?, que son muy reconocidos, que los conoce mucha gente. Hay pastores que simplemente hay hombres que se llaman y ellos se hacen ser pastores y dicen: yo soy el pastor de esta iglesia y yo fundé esta iglesia y yo empecé a traer esta iglesia, y la empiezan a dirigir. Pero vamos a enfocarnos un poquito más allá de ese buen pastor. No ese tipo de pastores, no esos hermanos que están encargados aquí en la tierra, sino ese pastor que es el Señor Jesús, el buen pastor. A ver, niños, digan conmigo: el buen pastor. El buen pastor. Ok, una vez más, después de mí. El buen pastor. El buen pastor. Ese buen pastor, vamos a hablar un poquito acerca de ese buen pastor y qué podemos aprender de este buen pastor. Y nuestra referencia va a estar ahí en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 11. Dice en la Biblia, y vamos a leer un poco la Biblia, y a los hermanos adultos si gustan abrirla ahí en esta cita que ya di, y vamos a estar leyendo un poco ahí. Y los niños pongan mucha atención, porque traigo unos premios allá para unas preguntas, Así que ustedes presten mucha atención. Y dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí en el versículo 1 del capítulo 10 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Aquí el Señor Jesús nos dice que el que no entra por la puerta es un ladrón. Dice versículo 2: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Verdad? Esto se refiere al Señor Jesús, que Él es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y hablando de este versículo 3, donde dice que las ovejas oyen su nombre, ¿verdad? Yo estaba viendo un video acerca del pastor, y en este video pusieron las ovejas. Estaba un día como muy nublado, con muchas nubes así, con mucha neblina, y las ovejas no se veían porque la neblina estaba así tan abajo que tapaba las ovejas. Y pusieron a una persona y empezó a hacer un sonido, a llamar, no me acuerdo si era chiflar o un sonido. Empezó a hacer el sonido, la, 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 y no se aparecían las ovejas. Pero después pusieron al pastor de las ovejas y hizo un sonido. ¿Y qué creen que pasó? De repente empezaron a salir las ovejas y se acercaron a donde estaba el pastor porque escucharon su voz. Y yo me quedé así: wow, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ellas, unos animalitos, al simplemente escuchar el sonido del pastor, vinieron y se acercaron? Dice el versículo 4: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las ovejitas conocen la voz de su pastor. Mas al extraño no seguirán. Pongan atención, dice que estas ovejas no van a seguir al extraño, solamente siguen a su propio pastor. Sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y muchas veces nuestros papás nos dicen, ¿verdad? No te acercas a ningún extraño, porque algo malo te puede suceder. ¿Verdad que sí? ¿Sí les han dicho sus papás así? Que no vayas con extraños, que no se acerquen si alguien no les habla, si ustedes no lo conocen.
no acercarse porque pueden correr peligro. Y así mismo aquí nos dice la Biblia. Dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, o sea, el que le pagan, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, las deja ahí solitas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y ya que escuchamos estos versículos, niños, hace tiempo cuando yo estaba escuchando esta escritura en mi mente, lo que vino a mi mente, yo eso es lo que quiero compartirles a ustedes y a ustedes adultos, del buen pastor. En la tierra han sido hombres encargados, como nuestro hermano pastor que está aquí, nuestro hermano Josías, para dirigir a esta congregación, para dirigirla como el pastor de las ovejas. Y venía a mi mente, así como hay tantos pastores, pero solamente hay un buen pastor, y hay buenos pastores también físicamente en la tierra. Pero venía a mi mente esta palabra, el pastor da su vida por las ovejas. Y cuando yo leía, niños, esta parte del pastor, quedó en mi mente. Esto resumbaba en mi mente y en mi corazón, de que el pastor da su vida. Leíamos aquí en la Biblia que dice que aquel que no son las ovejas, aquel que solamente está ahí por trabajo, si ve que viene el lobo, dice que las deja y no le importa lo que les pase a las ovejas. Pero el buen pastor, esta característica del buen pastor, él dice, si es necesario, da su vida, como Jesús murió en la cruz por sus ovejas, como Jesús murió por nosotros para que seamos salvos. Y eso es lo que yo quiero que impacte en ti, niños, ahí que nos están viendo, y hermanos, de reconocer y decir, wow, nuestro pastor dio su vida por nosotros, murió. Si era necesario ir a que el maligno, el depredador lo atacara. ¿Se recuerdan del rey David? De David, él dice que era un pastor. Y yo estaba leyendo, viendo, ¿verdad? Buscando información, y decía que regularmente, y no sé si sea así en todos, ¿verdad? Pero un punto de varios que estaba mirando, me decía que regularmente los más jóvenes eran los que eran los pastores, porque también los más grandes de las familias, ¿verdad? Antes, pero se dejaba a los más jóvenes porque ya los más grandes ya sabían y podían hacer otras cosas, y iban y ayudaban a sus padres, etcétera, o hacían otros oficios. Y pues los chicos les tocaba cuidar a los rebaños. Pero en una información que busqué simplemente en el diccionario, ¿verdad? No dice en la Biblia esto, lo que estoy diciendo, en una información, ¿verdad? De lo que es un pastor. Y algo curioso, ¿verdad? Bueno, no curioso, sino que a mí hacía énfasis, que decía que el pastor dio su vida o da su vida. Si la ovejita, el pastor, aquí tengo unas características del pastor, ¿verdad? El pastor dice
dice, y tengo una imagen ahí, no sé si me la pueden poner, que pasa la mayoría de tiempo con sus ovejas. Y ahorita vamos a ver si se puede ver la imagen ahí, pero el pastor tenía un vestuario único, o que lo diferenciaba, que le hacía ver y saber que era el pastor. El pastor, ¿verdad? Él usaba una túnica que decía que era de algodón. Y después de esa túnica, dice que también él usaba un manto encima, con una capa. Esta capa del pastor le ayudaba para que en las noches, cuando hiciera frío, porque el pastor tenía que estar siempre con esas ovejas y no separarse, para que no pasaran peligro a estas ovejas, porque eran sus ovejas. Como los hermanos adultos me entienden porque tienen sus hijos, ¿verdad? Y no dejamos a nuestros hijos ahí a la intemperie, o que pasen o que sufran. Regularmente como padres tratamos al pendiente de ver que nuestros hijos no sufran, ¿verdad? De que no les pase algo malo. Y así el pastor tenía su vestimenta, pero encima tenía una capa, y esta capa era una capa especial, una capa de modo que cuando en la noche hiciera frío, se la ponía para que no tuviera que dejar sola a las ovejas y pudiera estar ahí el mayor tiempo con ellas, porque en las noches cuando se podrían también presentar el depredador. El pastor también tenía una bolsa, un saco, y este saco le servía, ya lo están mirando ahí, este saco le servía para llevar su comida, su alimento, de modo que igual no tenía que decir, voy a dejar las ovejas ahorita y voy a ir a comer. Ahí llevaba y cargaba su alimento. Este pastor también tenía una onda, ¿verdad? ¿Se recuerdan de David, que dice que tenía una onda? Y esta onda le servía para dos cosas, ¿verdad? La información que yo estuve buscando. Dice que era como una arma que ayudaba para defenderse si venía un depredador, un animal, el lobo, un oso, algo que quisiera atacar a las ovejas. Y también servía esta onda, esta que está chiquita allá, al lado de la caña. Esta es la onda. También servía cuando iban las ovejitas. Cuando iban las ovejitas, y si una ovejita se quería desviar por allá, dice que la onda tenía las piedras, y que también en la información, ¿verdad?, del diccionario de un pastor, dice que podía usar el pastor, pueden usar la onda para como aventar una piedra más lejos de la ovejita, no a la oveja, pero servía como para, ahí no es, vente para acá, y seguir al pastor, ¿verdad? También dice que el pastor, él llevaba una vara. Esta vara le servía también como de defensa. ¿Sí ven la vara que está puntiaguda ahí? Igual era para atacar, si venía un oso, un león, un lobo, era para defender a sus ovejas. Y también cargaba, ¿verdad? Dice que en este saco, en el café, en el abrigo ese que tiene, ese es el que yo les decía, que no era cualquier abrigo. Y ahí dice el nombre, déjenme acerco, se llamaba Aba, o ese es el nombre que tiene. Ese cafecito, color café, es un Aba. Y este Aba no era cualquier cosa, un cualquier abrigo, sino que les servía de impermeable para cubrirse en la noche. Y que curioso este dato también, que decía que estos abrigos también suelen tener un bolso adentro, para que cuando los bebecitos, las bebés, no sé el nombre, pero las bebecitas ovejas chiquititas, si era necesario cargarlas, ahí las podía cargar y meter. Por último, bueno, no último, pero también dice que contaba con un instrumento, como una flauta, porque la música como que relajaba a las ovejitas. Él les tocaba música. ¿Y se acuerdan de David, que él tocaba el arpa? El pastor tenía una flauta, un instrumento para dar música, esto les ayudaba a las ovejitas, les relajaba y otras cosas. Y también por último, ese que parece como un bastoncito, era el cayado. ¿Cuántos han estudiado el Salmo 23? ¿Cuántos de los niños, sus papás, les leyeron el Salmo 23 en esta semana? A ver, levanten su mano. Oh, sí, hubo papás que sí hicieron su tarea. Por allá también miré. Espero que sus papás hayan leído con ustedes el Salmo 23. Y más o menos es un cayado que tenían ahí. Y les servía para
Cuando las ovejitas iban así, si una ovejita estaba en peligro y el pastor no alcanzaba a agarrarla con sus propias manos, la jalaban y la traían. Y era como la podían cargar de aquí o tal vez del cuello, no sé, pero era que la jalaban. O si una ovejita se quería ir por allá, también la jalaban para acá, para traerla al redil. Y así como este pastor, los pastores terrenales aquí, ¿verdad? Tienen su propia vestimenta, nos deben de dar el alimento o dan alimento a las ovejas que somos nosotros. Los pastores aquí también, ¿verdad? Yo estaba viendo esta comparación, ¿verdad? Y leyendo y estudiando, que ellos también tienen sus armas, los pastores, la oración y muchas cosas que tienen los pastores, el hablar por teléfono, el visitar, ¿verdad? Que aquí, ¿verdad? Nuestro hermano pastor, son cosas que él hace, ¿verdad? Y que debería de hacer un pastor. Todo aquel que quiera ser un pastor, eso es lo que tú tienes que hacer, tu trabajo. No un trabajo, pero esto es por amor. Lo que me impactaba también a mí del Señor Jesús, que por amor hacía estas cosas. El Señor Jesús no recibía un pago, por amor hacía esto. Él usaba sus instrumentos, la oración, por sus ovejas, le daba alimento, y los pastores aquí terrenales dan alimento. Todas estas cosas le cuidan y protegen a la oveja para que esté muy bien la ovejita. ¿Y por qué, verdad? Porque como el Señor Jesús más allá adelante dijo, ¿verdad? Y dice en la palabra también, que Él no quería perder a ninguna oveja, de las cuales el Señor Padre Dios ya le había dado. A nuestro hermano pastor, y como todos los hermanos encargados, pastores, líderes de la iglesia, se les ha dado una ovejita, ovejitas. Y el punto, ¿verdad? Si hermano, usted es pastor, o ustedes niños aspiran y desean ser pastor, es algo, una bendición. Pero es un trabajo también, de que sea así como el Señor Jesús, de no perder a ni solo una que el Señor les había dado, que Dios le había dado al Señor Jesús. Y en una parte de la Escritura dice, ¿verdad? A ninguna perdí. A ninguna perdí. Y muchas veces, eso es lo que también quedaba en mi mente, muchas veces, a veces vemos que ya de repente almas ya no vienen y se descarrían, ¿verdad? Se van y caminan por otro lado. Pero el pastor decía, ¿verdad? Que en lo que yo estaba investigando, que él, antes de que la ovejita se enfermara, él detectaba, oh, está triste, está cabizbaja, la ovejita así, ya no come. Y el pastor rápido agarraba y curaba las heridas de esta ovejita para que estuviera bien, le daba alimento si era necesario. Y también la información que estaba buscando era de que tiene que recibir cierto alimento y llevarlos a unos pastos verdes, a bonitos pastos, y tomar una agua, ¿verdad? Eso ya lo habíamos mirado anteriormente. Pero por último, hermanos, niños, lo que yo quiero que se te quede en tu mente, Jesús es el buen pastor. Y si tú eres pastor, o tú algún día tienes el llamado de ser pastor, o aquellos que nos están mirando, y si te sirve de esta palabra que hemos leído ahí en San Juan 10, tomémosla, porque a todos nos ayuda, aunque no seamos pastores, pero somos líderes, somos encargados, tenemos gente debajo de nosotros. Y que seamos como el Señor que dijo, ahí más adelante, que Él no perdió a ni solo una. Él dio su vida para que todas tuvieran esa salvación. De ahora en adelante, si vemos que un hermano ya no está viniendo, si vemos que un hermano está faltando, que tiene síntomas de enfermedad, nosotros como líderes, como pastores, como encargados, como siervos, veamos esos signos, esas señales, y traigamos a la ovejita, curémosla, por amor. Si es necesario morir como el Señor Jesús, si es necesario enfrentarnos al león, si es necesario enfrentarnos al lobo, al oso, como decía David, que él, ¿verdad?, él rompía las quijadas, él los atacaba, por amor a esa ovejita. El llamado a ser pastor no es fácil, pero hay gente que es llamada. Y si tú sientes algún día ese llamado, niño, joven, adulto, recuerda esto, hazlo por amor a esa oveja y por amor al Señor Jesús. Y que el Señor Jesús siempre sea el buen pastor. Muchas veces
Reconocemos mucho en alto a pastores, y hay pastores falsos, porque lo dice la palabra de Dios. Hay pastores que están disfrazados y tenemos que estar alertas nosotros como ovejitas, como ya se nos ha dicho, las cualidades de la ovejita. La ovejita solamente escucha la voz del pastor. Con un solo sonido ellas pueden y están acostumbradas a escuchar el tono de la voz del pastor. Si yo tuviera unas ovejitas, ellas reconocerían mi tono. Y puede haber ovejas que no son mis ovejas. Si yo estuviera hablando lo que es un pastorcito con ovejas, ¿verdad? No quiere decir que yo soy pastora ni nada. Pero era lo que yo aprendía, que ellas no escuchan la voz de alguien más. Y espero que esto haya sido de bendición para ti, niño. En el nombre de Jesús espero que recibas algo. Y si los adultos reciben algo, qué bien, gloria a Dios. Pero creo que todos podemos recibir algo de la palabra de Dios, de lo que hemos escuchado. No de lo que yo estoy hablando, sino que hemos escuchado de la palabra de Dios. Y por último, recuerden, Jesús, el buen pastor, dio su vida por sus ovejas. Murió en esa cruz en obediencia al Padre. Y como lo dice San Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Y ahí en tu casa igual espero, ¿verdad?, que esto sea de bendición para ti y que puedas recibir y entender esto que yo te pido que tú después, si quieres estudiar más de la palabra de Dios, lo hagas. Y que le pidas en oración al Señor que te dé el entendimiento que Él quiere que tú recibas. Vamos a ponernos de pie, niños, adultos. Y vamos a hacer una oración de agradecimiento. Muchas veces pedimos mucho. Y pedimos y queremos y queremos y queremos. Y Señor bendice, Señor dame. Y Señor necesito. Y Señor estoy pasando. Y Señor, y Señor, y Señor, y Señor. Pero aprendamos también a confiar como estas ovejitas en el pastor. Ellas confían en el pastor, estas ovejitas físicas. Ellas van y siguen a este pastor. A donde las lleva a descansar, ellas descansan. A donde las lleva a tomar agua, ellas toman agua. Y el pastor dice que va enfrente de ellas y ellas lo siguen. Y las ovejitas no están preocupadas, aunque dice el Salmo 23, ¿verdad?, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Que seamos como estas ovejitas, confiadas en el Señor. Así que cierra tus ojos y le voy a pedir a los niños que, si gustan repetir mi voz, y los hermanos adultos, oremos para que podamos confiar como estas ovejitas en el buen pastor, en Jesús. Gracias, Padre, te doy por este tiempo. Gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy, maravilloso Dios, porque tú eres el buen pastor. Enséñame, Señor, a siempre reconocer tu voz. Enséñame, Señor, a confiar en ti. Oh Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él dio su vida por mí, para que yo estuviera a salvo del enemigo. Gracias, Señor, te doy, Padre, por tu amor incomparable, que fue tanto, Señor, que me rescató de donde yo estaba. Gracias, Señor, porque tú diste, Señor, tu vida en amor, en sacrificio, en obediencia a tu Padre, Señor, por las almas. Gracias, Padre, por este bendito Dios, regalo de amor que tú has hecho, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno. Pueden tomar su asiento. Y voy a pedirles a todos la congregación que repitan conmigo. Vamos a repetir este versículo en San Juan 10:11. Ahí se encuentra, ¿ok? A la cuenta de 3, levanten su voz fuerte y repítanlo conmigo. Dice, 1, 2, 3. Amén. Jesús es el buen pastor. Así le voy a pedir a nuestra hermana Isabel. Ella va a cantar los cantos y que vamos a cantar y entonar estos cantos con ella.
Dios les bendiga. Hermanos, Dios te bendiga. Voy a cantar un canto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados descansaré.
amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios, ¿verdad? Por nuestros hermanos músicos y alabamos a Dios también con nuestro corazón. Pueden tomar su asiento y yo les voy a pedir que me vayan bajando las luces. Vamos a tener una pequeña representación. Amén. Y ahora sí, ¿verdad? Con mucha atención vamos a poner mucha atención a esta representación que tiene que ver, ¿verdad?, relacionado a nuestro tema. Amén. A long time ago, there lived a very good shepherd. He had a flock of sheep that he loved very much. He would take the sheep to lush pastures where they would eat the greenest grass. He would take them to clear flowing water so they could drink. He would wash them as they slept and kept them safe. One day when they were out, the shepherd noticed that one of his sheep had wandered off. So he took all the sheep to a safe place and went out to look for his lost sheep. When he found her and
shepherd, but the shepherd, full of love for his sheep, takes his staff and rescues his beloved sheep. He carries it in his loving arms, cleans its wounds, and nurses it back to health. He is a good shepherd. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me fundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 23. Amén. A ver, empezamos con las preguntas. ¿Quién es el buen pastor? Los niños, a ver, los niños. ¿Quién es el buen pastor? Ah, se nos fueron las ovejitas, ¿sabes? Está bien. Son puros niños. Ya, ok. Yo quiero hacer una oración, los que me están viendo allá. Bueno, la hermana hizo invitación por si sentían el ser pastores. Hoy en día el pastorado es el que menos se anhela. Después de la pandemia, por ahí de entre el 30% de los pastores dejó el pastorado. Porque no es fácil, todos quieren ser evangelistas, maestros, los 5 ministerios que el Señor puso. Pero el pastor, vamos a orar por aquellos niños que sí tienen el llamado, que no tengan miedo de ser pastores, porque no es fácil. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar por ellos. Los que nos están viendo tal vez tengan ese anhelo, ¿verdad? A lo mejor no saben. ¿Ah? Un día me encontré a un hermano en una convención, pastor con experiencia. Me lo encontré en el elevador, subiendo en el elevador me dice: ¿y tú por qué te hiciste pastor? Si sabiendo que tu papá es pastor. Aquí estoy. No es fácil. Entonces hay que orar por aquellos que están en el pastorado y aquellos que van a venir al pastorado. Y dice la escritura, orar, porque la misa es mucho. Orar para aquellos siervos. Oramos juntos. Padre celestial, Dios eterno, bendito Señor. Jehová, te pedimos, Señor, oh Dios, por todos aquellos niños o jóvenes, Señor, que tú ya estás preparando, oh Dios, para que sean pastores. Jehová, yo te pido por cada uno de ellos, Señor, que tú, Señor, les des esa instrucción, que tú les des ese valor. Así, Señor, como David le diste ese valor, oh Dios, de enfrentarse al oso, al león. Señor, que les des ese valor también, oh Dios, para no huir, oh Dios, en el tiempo de los problemas. Glorifícate, oh Dios, en los que ya están pastoreando a tus ovejas en este mundo. Dales de tu paz, de tu gracia y tu bendición, fortaleza. Guárdalos, provéeles, Jehová, de tu poder y de tu gloria, oh Jehová. Glorifícate, Señor, en cada uno de ellos, pero también de aquellos, Señor, que van a salir, porque tú sabes quiénes son, porque tú, mi Cristo, das este ministerio del pastorado, tú das este ministerio, y te pido, Dios, que a cada uno de ellos, Señor, tú los guardes, les instruyas y les des el valor para seguir adelante a pesar de toda persecución. En el nombre de Jesús.
bendición. Gracias. Nos vemos el sábado, primero Dios, en el servicio de jóvenes solteros a las 6:30. Dios